El video de hoy no necesita un preámbulo para que evidenciemos con los siguientes argumentos por qué no se debe votar por Iván Duque. Así que el día de hoy tendremos el Top 5 razones por qué Iván Duque no puede ser presidente. Número 1. Sin experiencia. Antes de ser candidato a la presidencia, nadie sabía absolutamente nada de la existencia de Iván Duque, o casi nadie, tanto que hasta en los actos oficiales de su partido lo confundían con el líder guerrillero. Invitamos al candidato a la presidencia de la República por nuestro centro democrático, el doctor Iván Márquez. Pobre presentador, ojalá no lo hayan desaparecido ni lo hayan asesinado, tal como ocurrió con Carlos Enrique Areiza, testigo clave del último proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y así como ha sucedido con muchos testigos a lo largo de las más de 200 procesos que se adelantan contra el señor tenebroso. Pero volviendo al tema, la gente supo quién era Iván Duque hasta que fue el que dijo Uribe, hasta que lo eligieron como aquel títere que va a hacer viable el retorno a ese gobierno oscuro del señor tenebroso. Mientras que sus contendores cuentan con experiencias como que fueron alcaldes, ministros, vicepresidentes, gobernadores, Iván Duque solo cuenta con la experiencia de haber sido senador de la República. En este caso, fue senador porque el Centro Democrático en ese periodo se lanzó con lista cerrada. Es decir, que Iván Duque ganó esa curul con votos ajenos, porque de nuevo fue el que dijo Uribe. Fue senador porque fue uno de los que dijo Uribe. Número 2. Incoherencia en sus discursos. Eso yo quiero una política ambiental donde le apostemos a las energías renovables. Necesitamos expandir la base de energías renovables en el país. Necesitamos tener una cultura de protección de la biodiversidad. Necesitamos que todas las actividades productivas en el país vayan en armonía con el desarrollo ambiental. Bajo esa premisa que yo he dicho, producir conservando, conservar produciendo. Y que tengamos desde edad temprana en los colegios esa cátedra de cívica del siglo XXI que también incluye el respeto por los animales, por el ecosistema, por la naturaleza. Y que tengamos esa cultura de la reducción de la huella individual de carbono, saber reciclar, reutilizar, reducir. La meta es llegar a 97 millones de toneladas de producción de carbono. Y hemos dicho que en níquel vamos a llegar a 48.000 toneladas en el año 2015. Ninguna de esas metas, señora viceministra, parece que se va a cumplir. Es más, la gran pregunta es si Colombia realmente le ha sacado provecho a su potencial o si por el contrario nos vamos a quedar con el potencial minero. Este es uno de tantos ejemplos fácticos que demuestran cómo este tipo acomoda su discurso para quedar bien en determinados auditorios, es decir, según donde esté, forma un discurso político para quedar bien y sumar puntos en las encuestas. Esto evidentemente muestra que él es una regia estampa de la politiquería tradicional y que si queda como presidente será cada vez más la misma mierda de todos los años que han pasado con esta misma línea de gobierno. Número 3. Seguridad social. Teniendo en cuenta que para el uribismo lo que hace el señor Uribe es algo perfecto y maravilloso, la ley 100 es un aspecto que se debe mejorar para ellos. Es decir, que si Iván Duque queda como presidente, se seguirá la misma línea en el sector de seguridad social y de salud. Línea mediante la cual se creó el paseo de la muerte y donde en 12 ocasiones se aumentaron los requisitos para poder acceder a una pensión, tal como lo fue la Ley 100 y la 797 del 2003, ambas promulgadas y llevadas a cabo por Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que el manejo de dos derechos fundamentales, como lo es la salud y la vida, seguirán bajo el manejo de tenebrosos privados para los cuales siempre va a prevalecer el interés particular sobre el general, y lo mismo sucederá con el Sistema General de Pensiones acá en Colombia, administrado por privados que no cumplen muchas veces con otorgar la pensión. Número 4. Reforma estructural de la justicia. Con esta propuesta este tipo sí la sacó del estadio y por eso
amerita el primer insulto del video. Eso es ser mucho catre70 y hueputa y un pedazo de mierda. Pese a la mala reputación del sistema judicial en Colombia, las altas cortes son sinónimo de pluralidad de poder. Con la implementación de una supercorte, esto acarrearía la necesidad de una sumisión absoluta de la rama judicial a la rama ejecutiva. Es decir, que por orden del presidente, en caso de que quedara Duque, se pueden recluir o condenar al olvido los procesos adelantados contra su jefe. ¿Ven la lógica de esta propuesta presidencial? Ahora bien, lo que más me jode del asunto es que la Corte Constitucional ha sido símbolo y ha sido percursor de las conquistas sociales en pro de los derechos humanos, y además que hace un estudio en cuanto a la constitucionalidad de las leyes que expiden el Honorable Congreso de la República en toda su capacidad. Es decir, que todas las leyes que expide el Congreso de la República tienen que pasar necesariamente por la Corte Constitucional para que se haga un estudio de constitucionalidad, para que dicha ley no vaya en contravía de los derechos fundamentales que están enmarcados en la Constitución y que no vaya contra los convenios internacionales ratificados por Colombia, que en la mayoría de los casos son muy favorables para los ciudadanos. Ahora bien, hagamos una operación lógico-mental muy sencilla. Entonces, dado el caso de que Duque sea presidente, va a poner como presidente del Congreso a Álvaro Uribe Vélez, es decir, ya van a tener el poder absoluto de la rama ejecutiva, con el presidente Iván Duque como máxima autoridad administrativa, y segundo, con Álvaro Uribe Vélez como presidente del Congreso, es decir, máxima figura en la rama del poder público legislativa. Y con la abolición de las cortes, ya no habría una corte constitucional ni el resto de las altas cortes, como el Consejo de Estado, Consejo de la Judicatura, ni la Corte Suprema de Justicia. No habría un control judicial completo respecto a las leyes que expiden los congresistas. Es decir, que tendrían control absoluto de todas las ramas del poder público que controla el Estado. Y por conclusión de esta operación lógico-mental muy sencilla, se puede llegar a que es lo más cercano a un totalitarismo, a una Italia fascista o a un Reich gobernado por Hitler con el poder de un Reichstag. Número 5. La lógica de una sociedad sumisa. La propuesta económica de Duque es bajarle a los impuestos de las empresas, de las grandes empresas, para que así esto conlleve la generación masiva de impuestos. Es decir, la lógica de una sociedad próspera para ellos es generar que lleguen, hagamos un ejemplo para que sea más sencillo, bajar los impuestos para que la inversión extranjera y de multinacionales competentes, porque multinacionales competentes colombianas no hay, porque acá no se apoya la tecnología ni la educación, entonces necesariamente eso acarrea que las compañías o las multinacionales extranjeras vengan acá a realizar la extracción de recursos naturales. Entonces, más específico, viene una compañía extranjera a extraer petróleo, por lo cual eso acarrearía 20.000 o 15.000 o 10.000 empleos en la zona donde van a extraer, lo cual generaría muchos empleos, pero he aquí la controversia. Nunca se ha hablado de reducir los impuestos al ciudadano de a pie, es decir, que ese ciudadano de a pie que va a tener un empleo, porque lo que ellos quieren es que todo el mundo tenga empleo, pero con un salario mínimo indigno de los más bajos del mundo que no alcanzan para nada. Entonces, que con ese salario mínimo paguen uno de los IVAs más altos del mundo. Y para los empresarios, las pequeñas empresas y las medianas empresas, que paguen más impuestos en porcentajes en comparación a las grandes empresas. Ven acá la lógica, es decir, que todo el mundo tenga empleo, pero con unas condiciones de vida prácticamente miserables. No siendo más, espero que les haya gustado mucho el video. Yo sé que faltan muchas razones de fondo y de forma por qué no votar por Iván Duque, pero
Estas son las más relevantes y creo que por tiempo son las que más se deben tener en cuenta. Compartan este video a sus tías que son uribistas, arraigadas a esos ideales obsoletos. Compártalo con la gente que no va a votar por una opción progresista, por una opción que genere un cambio contra la corrupción y contra los verdaderos aspectos estatales que de verdad son de gran trascendencia. Entonces, nos vemos en la próxima. Denle like, compártanlo por favor, y si no lo comparten, pues al menos ayúdenme escondiéndole la cédula a sus tías uribistas, a sus abuelos uribistas, para que no voten y para que no hagan el ridículo y nos sigan dejando en la misma mierda que caracteriza a este país.